y a Elisa, quienes se harán cargo de la sesión de hoy. Simplemente para darles la bienvenida, recordarles que esta actividad, esta conferencia que tenemos el día de hoy en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, se enmarca dentro de las actividades que venimos desarrollando este año de celebración de los 10 años de nuestra maestría, de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, que lamentablemente nos tomó este 10º aniversario de manera virtual, pero esto ha tenido, digamos, algunas también ventajas de poder conectar con colegas, amigos y amigas que, digamos, de manera física hubiera sido un poco más difícil. Entonces estamos, digamos, tratando de sacar todo el lado positivo de esta celebración. Y hoy, en esta segunda conferencia, nos acompaña Eden Bastida, que bueno, que ya la doctora Elisa Raskin, profesora investigadora de nuestra maestría, les comentará sobre su perfil, quién es y la conferencia que nos comparte el día de hoy. Entonces yo simplemente quería darles la bienvenida, agradecerles, recordarles que la idea de estas actividades es que podamos entablar diálogos, conversaciones. Entonces, que más que una conferencia magistral, nos interesa mucho que al final podamos discutir, dialogar, preguntar, cuestionar, etcétera. Entonces, les agradezco, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos están siguiendo también en la transmisión por Facebook. Y Elisa, te doy la palabra, eres la moderadora de la sesión, te doy el micrófono, acá voy a continuar, pero bueno, tienes entonces la palabra. Gracias, Eden, gracias, Elisa, y gracias a todos. Muchas gracias, Jairo. Muy bien, gracias, Jairo. Buenos días a todas y todos. Es también para mí un gusto estar aquí en ese evento que es, como dijo Jairo, es parte de la serie de actividades que tenemos por los 10 años de nuestra maestría en estudios de cultura y comunicación. También es otro aniversario de nuestro centro, recién celebrado en marzo, y pues es, que estamos en la virtualidad, pues estamos como muy contentos de estar en haber sobrevivido tanto tiempo, incluyendo con la pandemia. También estamos muy felices de tener la colaboración este semestre, este año, del doctor Eden Bastida Kule, que está haciendo su estancia postdoctoral con el SEC, aunque de modo virtual por el momento. Estamos intentando como llevar a cabo la colaboración a distancia porque no ha podido Perdón, se me fue la conexión. Espero que no vuelva a pasar. Entonces voy al grano. El compañero Eden viene de Monterrey, donde nos está presentando ahorita desde su casa. Está con nosotros haciendo el proyecto sobre el cine zapatista en México y el cine piquetero en Argentina. Él es artista visual e investigador, hace como cosas muy interesantes en ambos campos, desde la academia y en la creación artística. Trabaja cruces del arte y la política, el audiovisual en múltiples formatos, las intervenciones en espacio público y la imprenta tipográfica. Es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, donde está regresando recientemente a México, y actualmente como ya está haciendo su estancia postdoctoral becado por el CONACYT aquí en la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y pues yo agregaría, tiene una página web donde podemos ver algunas de sus intervenciones artísticas que son bastante interesantes. Es una combinación muy interesante de la investigación académica con otras áreas de actividad. Y sin mayor preámbulo, te doy la bienvenida, Eden. El título de su conferencia, El cine imposible, apuntes sobre el cine zapatista en la clandestinidad. Después de la presentación, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios que pueden hacer en los comentarios de Facebook, y vamos transmitiéndolos aquí al ponente.
Adelante, Eden. Gracias. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Pido disculpas de las trabas tecnológicas que puedo llegar a tener. No domino todavía, por más que va un año de pandemia, no domino todas estas cuestiones, pero voy a intentar ahí un nuevo descubrimiento. Bueno, quisiera agradecer, como saludar a todos y todas esta mañana, desde acá, desde Mis Pagos, desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que justo en estos momentos hace un calorón fuerte que me está medio complicando la idea de tener el abanico y demás. Entonces estoy un poco batallando con estas cuestiones, pero principalmente agradecer al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana el recibimiento en esta estancia postdoctoral, a Elisa, a Homero, a Jairo. Y un poco la intención del día de hoy, más que nada, es ir como bosquejando las primeras líneas de investigación que vengo desarrollando en torno al cine zapatista, dejando muy en claro que es la etapa inicial de este proceso, un poco, por más que vengo de la cuestión también, como mencionaba Elisa, de la investigación artística, estoy en una etapa como de recopilación de datos, y más como muchos y muchas de ustedes sabrán, es un momento todavía controversial, la etapa de la clandestinidad en el cine zapatista. Pero más que nada, más que pensarlo como conferencia, me interesa pensarlo también, igualmente lo decía Elisa, como una especie de intento de apertura de cauces de diálogo que seguramente van a abonar mucho a este proceso de investigación. Y también, si dan los tiempos, que sería una intención ahí primordial, voy a tratar de hacerlo rápido, presentar un video, que es el primer corte de un video en relación a estas primeras reflexiones en torno al cine zapatista. Un poco siempre con la idea de intentar cruzar el pensamiento académico con la práctica artística como realizador audiovisual. Inicio un poco con una primera aclaración sobre por qué la idea de pensar el término cine, que es una controversia que en el ámbito audiovisual es muy presente, la idea de los formatos y demás. Ya ciertos colegas un poco me hacían observaciones de lo riesgoso capaz de mi parte de pensar la idea de cine, pero yo creo que en esta reconstrucción histórica que intentaré elaborar de 1983, año de fundación del EZLN, a los primeros años de la década de los 90, previos al alzamiento, pues el contexto social a nivel general en el país evidentemente marca un cambio constante del uso de las tecnologías audiovisuales. Y obviamente, y por consecuencia, en el uso de esas herramientas en territorio zapatista. Entonces yo creo que en este caso no quiero poner, más bien el foco está puesto en el uso de dichas herramientas audiovisuales en cuestiones de narrativa y lenguaje estético, y no tanto en formatos, dispositivos o medios, porque para este primer estadio de la investigación creo que más que ayudar complejizaría la idea de cine, video y demás, principalmente por ese corte de 80s, 90s, que es una etapa como de cambio de formato. Y por otro lado, creo que la idea también de continuar con la idea de cine, principalmente tiene que ver como intentar generar una continuidad con la idea con los estudios del cine militante latinoamericano, que principalmente están estudiados hasta finales de los 70s, o sea, en Latinoamérica. No digo que solamente, pero ahí hay un quiebre muy rotundo en pensar los cines hasta ese momento. Entonces, un poco esta investigación trata de abonar a que funcione como continuidad de estos dos nuevos cines militantes. Y esto lo digo un poco también sabiendo los acalorados debates que
que ya sucedían desde los 70s con el cambio de formato. Mariano Messmann, un investigador argentino, ahorita trabaja mucho la idea del encuentro de Montreal del 74, si mal no recuerdo, donde ya se daban los primeros debates en cuanto al uso del video en el audiovisual militante. Pero bueno, un poco esa es la idea, esa primera aclaración para mí era importante para arrancar. Bueno, este tema que comentaba Elisa, que es parte de la estancia postdoctoral, que es cine zapatista por un lado y cine piquetero, como intento como un intento de análisis comparativo, no solamente se basa en la conexión temporal evidente del alzamiento del 94 del zapatismo, con las primeras efervescencias del movimiento piquetero también por esos años, 1 o 2 años posteriormente. Yo realmente los puntos de contacto que me interesaría profundizar tienen que ver netamente como en la cuestión estética de esos videos generados tanto por los movimientos como por los cineastas y colectivos militantes de la época en ambos países. Entonces, es importante también, y va muy ligado a esa aclaración que hacía anteriormente, que no pienso ni cine zapatista ni cine piquetero como géneros cinematográficos per se. O sea, realmente los pienso como vertientes de lo que mencionaba anteriormente, de lo que pueden ser nuevos tipos de cine militante latinoamericano. Yo creo que como una especie de añadido, que es la multiplicidad realmente, el abanico de estéticas, de modos de hacer, de modos de producción, es tan extenso que un poco complejiza ese acercamiento a ambos cines. Por más que en el movimiento piquetero hay una reflexión más profunda sobre el cine piquetero argentino, la conexión con movimientos o con el cine latinoamericano de los 70s, la teorización, hay más elementos que puestos en el estudio del cine piquetero. Pero yo creo que para mí es importante un poco el arranque con esos cines en el sentido también de entender las nuevas militancias audiovisuales justo más bien posteriormente a la caída del bloque socialista, que en los estudios de ciencias políticas y demás está muy analizado la caída del horizonte revolucionario, pero a nivel de cine, esos años de fines de los 80s, principios de los 90, no está tan abonado. ¿Qué pasó con esos movimientos? A mí me gusta pensarlos más como rebeldes con minúscula y no revolucionarios con mayúscula, muy ligado a lo que menciona por un lado Marcos o Roberto Carri en Argentina, pero un poco esa es la intención de la investigación en general. ¿Cómo fue ir profundizando un poco en la toma de herramientas audiovisuales, en la construcción de propuestas políticas imaginativas en ambos cines? Y también, ¿cuáles son un poco o más bien, cómo llamarlo? ¿Cómo puede la tradición del cine militante latinoamericano de 60s y 70s, cómo puede colaborar en este análisis de estos nuevos cines militantes? Eso por un lado en cuanto al espectro, a lo mejor lo dije muy de forma veloz, pero de la investigación en la estancia postdoctoral de los 2 cines. Pero un elemento importante y que un poco dudaba en mencionarlo, pero creo que es importante, es la noción de lo personal en esta investigación. O sea, esta investigación realmente sí parte mucho o en gran medida desde lo personal, y lo digo eso por un lado por ser partícipe de redes de apoyo al zapatismo tanto en Monterrey, mi ciudad natal, en los primeros años de la adolescencia, hasta en mi estancia de casi 15 años en Buenos Aires con redes de apoyo al zapatismo. Entonces la vivencia o el apoyo al zapatismo ha pasado por otros lugares, no netamente de la investigación académica, digamos. Por cierto, le mando un fuerte abrazo a los compañeros de la red de apoyo al zapatismo en Buenos Aires,
porque un poco también irán, con muchos de ellos tuve como ciertas reflexiones en función del cine zapatista. Y por otro lado también, y ahí yo creo que podemos hacer el anclaje con cuando presente el video, con la mirada de realizador audiovisual y el interés que desde adolescente tuve con ese medio de expresión un poco. Entonces, las primeras interrogantes en la adolescencia tenían que ver con el audiovisual, hasta podría atreverme a decir más que con lo político netamente. O sea, era una combinación de esos crisoles de pensamiento interactuando en mí, porque un poco en estos días que se programó la charla, me puse a recordar el 94, teniendo 12 años, en los primeros meses de iniciar la secundaria, y cómo un primer detonante o acercamiento real con el zapatismo tiene que ver con las imágenes que se generaban del movimiento, las imágenes en movimiento, ahora como término más ligado a lo cinematográfico, que por un lado las emitidas por televisión, acordar esas primeras imágenes que se tiraban por televisión respecto al movimiento, y posteriormente las películas VHS que llegaban a casa, de los diferentes documentales de todos los colectivos militantes que empezaron a hacer el cine, que posteriormente el zapatismo llamó el cine sobre los compañeros. Entonces, yo creo que ahí empezaron a generarse las primeras interrogantes de cómo se filmaba el movimiento, cómo se filmaba el zapatismo, y ahí en poco yo recuerdo, sin tampoco tanta reflexión al respecto, que había ciertas cosas que me cuestionaba en relación a la forma de filmar, donde yo siento, y ahora lo tengo más claro, que yo ya detectaba ciertas formas de exotización del movimiento por parte de los documentalistas. O sea, entonces un poco esas eran las primeras reflexiones que tenían en la adolescencia. O sea, y también qué filmaban ellos. Y el que filmaban ellos tenía que ver mucho con películas que a lo mejor un poco más joven o hasta niño, llegué a ver de movimientos guerrilleros centroamericanos y cómo se filmaba. O sea, viniendo de casa de padres militantes, hacía una conexión con eso. O sea, ¿qué filmarán los compas? Era una pregunta así como muy desde la ingenuidad de un adolescente desquacerado en el semidesierto del norte de México. O sea, eran interrogantes, y de a poco me fui dando cuenta que encontraba conexiones que ahora las entiendo. O sea, no sé, un primer guiño que encuentro en relación al cine y al zapatismo muy joven era la idea del comandante Bruce Lee. Recuerdo que decía, mira, hay la aparición pública de un comandante Bruce Lee, y hasta hacían el agregado, no es Bruce con C, sino es Bruce con S, L, I. Entonces estaba el comandante Bruce Lee, el comandante Mister, y que en ese momento tampoco entendía tanto y lo pensaba como un simple guiño como tantos otros del zapatismo, pero conforme fueron avanzando los años y entendiendo un poco más, encontraba conexión con ese cine zapatista. También recuerdo, y creo que es importante para mí, las primeras ocasiones estando en comunidad también en esa adolescencia, aventarme lo que muchos ya han escrito sobre ello, o escrito y descrito, los maratones de cine que se hacen en comunidades. Entonces yo recuerdo perfectamente pasar de ver a Cantinflas a la batalla de Argel, para pasar a Van Damme y posteriormente pasar a la historia oficial. Entonces, esa curaduría a mí se me hacía como impactante en el sentido del rompimiento un poco de las formas de pensar un cine militante o revolucionario en ese momento. Digo esto no como una novedad, porque en todas las artes está sobreanalizado, en todas las artes zapatistas está sobreanalizado, pero el cine creo que lleva un paso atrás respecto a esas reflexiones. Entonces, esa experiencia personal de ver esos maratones de cine me iban un poco ampliando
el panorama. Y yo creo que también siento que, para tampoco alargarme mucho en esa etapa, también otras interrogantes que fueron llegando posteriormente es cómo los conceptos clave o bases del zapatismo, como autonomía, autodeterminación, democracia directa, cómo pueden influir en el tipo de cine que hacían ellos. O sea, es como, y también, y ahí vuelvo a la idea de realizador, cómo pueden influir en mi obra. Yo creo que por eso yo me tardé muchos años en filmar comunidades zapatistas o cuestiones en relación al zapatismo, porque sigo sin tener claro cómo esos conceptos se deberían de pensar en un cine zapatista. Y bueno, un poco en esa parte de lo personal, se dan las primeras anotaciones un poco más formales respecto a lo que podríamos llamar cine zapatista. Pero bueno, para ir un poco ya al grano de la investigación, así como les comentaba, esto viene siendo como el primer esbozo de una genealogía de cine zapatista que pretendo continuar. Por más que en la estancia postdoctoral mi planteamiento era casi arrancar con el cine zapatista a partir del alzamiento, pero en los últimos meses un poco vino la interrogante afincada con la experiencia personal que acabo de narrar respecto a qué pasa con la experiencia cinematográfica, llamémosle así, experiencia cinematográfica, en comunidades zapatistas previos al alzamiento, y cómo es la parte menos profundizada al respecto. O sea, esos años llamémosle en términos muy de guerrillas, en esa etapa de clandestinidad que abarca de 1983 a finales del 93, previos al 1 de enero del 94. Y algo que ayudó mucho a esta reflexión es lo que hace, si mal no recuerdo, 2 años, tanto el subcomandante Moisés como el subcomandante Galeano, si hago ahí una mezcolanza de Marcos Galeano, es ya como que ya no la tengo tan pensada. Hay compas que sí lo tienen muy marcado como ya Galeano. Yo a veces seguramente hago como cruces extraños, pero un discurso que dieron en el primer Festival de Cine Zapatista del 2018 respecto a los primeros destellos del cine, en lo que ellos mencionaron, esta es la historia del cine en las montañas del sureste mexicano. Y eso iba muy conectado también con ciertos diálogos que había tenido, testimonios, tanto de viejos en comunidad, que siempre fue una curiosidad cuestionarles la idea del cine, como también de exmilitantes que habían pertenecido a la organización. Entonces se me fue trazando un mapa más general al respecto de esa conexión del cine en esa época previa al alzamiento. Entonces, acá un poco en este desarrollo voy a intentar, a manera muy de narración, contar como la evolución y consolidación del cine zapatista en esos primeros 10 años. El cómo tomaron inicialmente las herramientas de proyección audiovisual, y ahí es donde se afinca esa idea de experiencia cinematográfica, y cómo posteriormente ya toman las herramientas como de registro con la variedad de formatos que ahorita iré contando, un poco para empezar a conformar un imaginario audiovisual propio. Como yo lo considero como un intento de ir consolidando el cine que ellos llaman de los compañeros. Ya no el cine sobre, ni el cine con, sino el cine de ellos. Entonces, yo creo que para llegar a ese estadio en el que se encuentran ahora con los tercios compas y previamente con los promotores de comunicación, sí creo que es necesario hacer un recorrido con esos primeros años de la experiencia cinematográfica. También un punto importante que me hace dar el salto previo al 94 es una relectura que recientemente hice
un comunicado, del comunicado de invitación al primer Festival de Cine Zapatista. Yo me estoy olvidando un poco de la presentación. Pidan, o sea, una disculpa acá como de, ya está, que igual se queda muy en el aspecto ilustrativo, pero capaz sí es importante ver ciertas imágenes. Esta imagen, no recuerdo si del primero o del segundo, creo del segundo Festival de Cine Zapatista. Pero bueno, ese intento de dar un paso en la historia en los 80s, principios de los 90, más allá de ese discurso de Moisés y Galeano, fue una relectura un poco del comunicado. Yo recuerdo estar en Argentina cuando se hace la invitación al primer festival de cine. Obviamente viniendo del palo de lo audiovisual fue una especie de, o sea, chido, se va a hacer un festival de cine, por más que ya vea experiencias de los festivales de las artes, el comparte. Entonces, ahora en esa relectura que tengo del comunicado, mediante una ocurrencia, metáfora de Galeano, y hasta la vez yo siento mucho como una especie diría yo, como de reflexión respecto a procesos de las instalaciones audiovisuales, o sea, una conciencia muy clara de las instalaciones audiovisuales. Él propone otro cine, un cine muy otro, dice él, en esa invitación. Ahí claramente hago conexión con la idea del cine otro, que también desde los 70s, o el otro cine, que se empieza a desarrollar por el nuevo cine latinoamericano. Y Marcos ahí invita a imaginar una sala de cine. Dice él, vamos a imaginar una sala de cine con una pantalla transparente. Dice, por un lado, donde los artistas que hacen cine se pongan de un lado, donde ciertas personas con pasamontañas y hablando en forma que nadie los entiende, en clara alusión a las comunidades zapatistas, estén del otro lado, donde claramente existan dos bandos marcados por y cortados por esa pantalla transparente, y que a su vez, por eso pienso que es como todo un desarrollo muy minucioso de una instalación audiovisual, y donde a su vez existan ciertas personas con rostro cubierto filmando lo que pasa en esa sala, en clara referencia en este momento a los tercios compas. Y también propone que en ciertos momentos se cambien de lado los que hacen cine y los espectadores, en este caso los zapatistas. Y esto va muy en relación a la imagen que muestro acá, que es un estilo de la película Los Carabineros de Godard del 63, porque él lo menciona un poco en la invitación. Dice, es como si se invirtiera la escena cuando el carabinero va por primera vez en su vida a un cine e intenta cruzar la pantalla, e intenta romperla, intenta adentrarse. Entonces, ahí es cuando Galeano propone una especie de la pantalla como puente, y termina el comunicado diciendo si es posible ese cine. Por eso es la idea del cine imposible que esboza el zapatismo desde esos momentos y que retomo como título un poco de la charla. Y él dice que no se puede, a lo que yo le respondería, sí se puede pensar ese cine más allá del espacio formal como puente. Entonces creo que esta metáfora descriptiva de un espacio audiovisual y de la experiencia fílmica justo hace que creo que la atención primera en este proceso de investigación tiene que ver con el cine que veían los compas antes del que empezaron a grabar o filmar. Entonces, en la reconstrucción de la etapa de clandestinidad,
lo que se me hace importante es ir como bordando la data dura que existe ya al respecto, con estos primeros esbozos a nivel en apariencia de anecdotario, para ir conformando esa reconstrucción de la experiencia fílmica zapatista. Bueno, como todas y todos saben, no existe no existe una reflexión, llamémosle, robusta sobre el tema, son muy escasas las fuentes para conocer un poco la trayectoria del zapatismo y la relación con las Fuerzas de Liberación Nacional, su organización madre, digámoslo así. Y esto lo menciono por las amplias lagunas que existen al respecto en esa etapa, en donde tampoco es prioridad de mi parte indagar demasiado en esa etapa. Los principales estudios claramente los ha realizado Adela Cedillo, que recientemente estuvo acá en charla en el centro, y la cual sí ha investigado a profundidad el tema de esa etapa. Por otro lado existe, donde también Adela Cedillo lo menciona, todo ese cúmulo ella le llama de autores antizapatistas, que en los primeros años de los 90 hicieron mucha indagación en archivos policíacos y en testimonios de desertores, Carlos Teello, no recuerdo, y Carmen Legorreta por un lado, que también han un poco trazado ese recorrido de esa etapa. Y otra parte, pues la versión oficial del zapatismo, que muchas veces Marcos, tanto a nivel de comunicado como en discursos, como en los cuentos, ha ido trazando de lo que él llama las etapas del proceso organizativo del 83 al 93, digamos, o sea, la selección de participantes, la implementación de la zona, la supervivencia y los primeros contactos con comunidades. Entonces, ahí en una coincidencia muy directa con los estudios de Adela Cedillo, los cuales, como menciono, están muy desarrollados, creo que esa etapa de oscuridad y silencio no se pueden pensar sin ver el cruce del ejército zapatista con las Fuerzas de Liberación Nacional, como mencionaba, como organización madre, y el cual el zapatismo estuvo subordinado hasta los primeros años de los 90. Y esto lo menciono no para indagar y profundizar demasiado, sino como mi cuestionamiento tiene que ver cómo esa herencia de las fuerzas en el proceso formativo y en los idearios iniciales de lucha, claramente como un trazo de lucha por el socialismo, son claves para entender el tipo de cine que empezaron a ver en imaginarios, digamos. Y para esto, yo creo que mi espectro informativo tiene que ver principalmente con los comunicados, en donde el EZ hace referencia a la parte cinematográfica, a los testimonios en comunidad, como mencionaba, y testimonios con exmilitantes, y a esta principalmente, y donde se me aclararon muchos datos sueltos que tenía, era este discurso que Moisés y Galeano en noviembre del 18 en el Festival de Cine Zapatista mencionaron, lo cual a nivel de anotaciones intenté rescatar de esas menciones. Entonces, en ese tejido o en ese cruce, y ahí casi recuerdo mucho la frase del camarada Piporro, la frase que dice como, así dicen que pasó, no sé si me lo van a creer, pero en ese recorrido histórico, pensando como noviembre del 83, con muchos años previos de preparación de las fuerzas de liberación nacional y claramente motivados por el
por el triunfo del sandinismo, por un lado, por la operación final del Farabundo Martí, por otro, en El Salvador. Pues la historia cuenta que lo describe Zedillo muy minuciosamente, de 6 militantes, 3 indígenas y 3 mestizos. Marco también lo ha contado. Me interesa en primer caso esa idea de la simulación, el hecho de ir vestidos de caqui, argumentando ser trabajadores de Pemex, como que para si les preguntaban un poco, argumentar que van en búsqueda de yacimientos petroleros. Son esos 6 militantes los que realizan el viaje fundacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como fecha ahí emblemática, que es importante como recordar, el 17 de noviembre del 83. Cañadas de Chiapas cuentan que sin mucha ceremonia ni demasiada ostenticidad, sin demasiada, llamémosle, parafernalia, enarbolan por primera vez la bandera negra con estrellas rojas, con estrella roja con la palabra, o sea, con las siglas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 6 meses también cuenta la historia que suben y bajan entre montañas y comunidades, pero aquí es donde entra directamente ya la noción de cine, ya que en esta primera etapa, que ha sido muy narrada por Marcos, de los momentos nocturnos de los campamentos guerrilleros, que muchos y muchas conocemos de la etapa como de la oscuridad, de la fogata, del desvelo. Él hace una primera referencia en pensar que el cine en esos momentos en territorio zapatista se escuchaba, no se veía. O sea, claramente a nivel de las narraciones, un poco de las películas y de otras tantas cosas. Pero a mí se me hace importante pensar ahí también una noción como del cine que no se veía, que se escuchaba. Y el punto también importante en esta primera etapa de campamentos es la idea de pensar, que también en la narración Galeano la cuenta, la idea de pensar que en esas primeras narraciones había cierto compañero que narraba con lujo de detalle las películas de Bruce Lee, o sea, las películas de madrazos, como le decimos acá, o sea, que casi hace una descripción, sí, como le decía, muy minuciosa de cada movimiento, de cada patada, de cada desplazamiento. Lo cual también a mí me lleva a pensar a mucho tipo de cine de momentos experimentales en donde la voz tiene el protagonismo con pantallas negras. O sea, podemos pensar en La Sociedad del Espectáculo, ese momento de 20-25 minutos de Debord donde la pantalla esté negro. Entonces, obviamente a manera, no digo de una conexión directa, pero de pensar un primer cine a nivel de narración, en donde Marcos decía que claramente el cine tenía como sala exclusiva la imaginación, y ahí se me hace como una especie de punto importante para después intentar retomarlo. La segunda etapa, un poco, en estos análisis de post-fundación del EZLN, tiene que ver con el crecimiento del ejército en las comunidades. O sea, también hay un dato que sirve para entender esto, es como la comunidad de Tierra y Libertad en el 84 como el primer pueblo entero que apoyaba al EZLN. Y cómo a partir de esos años, pensemos dos posterior a la fundación, el EZLN va creciendo exponencialmente, y más que nada por los contactos familiares de los cuadros indígenas que eran parte del zapatismo, digamos, o de esos cuadros indígenas que habían sido entrenados en la ciudad. Posteriormente, par de ellos son parte de ese viaje fundacional, y de a poco las poblaciones enteras iban formando, iban siendo parte de bases de apoyo del Ejército Zapatista. Y aquí se da en esta relación con comunidades, que es una presuposición en base a
a esos datos es como lo que podemos pensar como el primer momento de posesión o utilización de herramientas audiovisuales. En este caso, un proyector de 16 milímetros y una planta de luz de 500 watts. Obviamente en esos firuletes narrativos de la historia del cine en las montañas del sureste está ese agregado de pensar que los compañeros que cargaban esos artefactos tecnológicos o esos aparatos era Choco y Salvaje, un burro y un caballo, parte como de esos recorridos iniciales por los pueblos que se iban adheriendo al zapatismo. Y aquí un dato también importante es lo que narran como que la primera película vista en comunidad zapatista, y mencionan que es Punto de Enlace, una película vietnamita que yo por más que he rastreado, no doy con esa película a nivel del subtitulado, o sea, cómo se nombró en México, que era una película que no contenía subtítulos, entonces por lo tanto se prestaba mucho a hacer reversiones, narran ellos, de la película en el momento de ser proyectada. Y eso me recuerda mucho también a una conexión con años previos en los 70s, a la idea de la figura del intervento, que era una figura que los autonomistas italianos realizaban, que era filmar y mediante narraciones en vivo o musicalización en vivo, obviamente por la premura o por la inmediatez de la necesidad de sacar el material, iban complementando con la proyección de la película. Entonces, tampoco digo que sea una conexión directa, pero son los primeros imaginarios de las experiencias cinematográficas que se daban en ese territorio zapatista. Entonces, también un dato importante ahí es el no contener subtítulos en esa copia de 16 milímetros. Entonces, también una presuposición que hago es pensar esa película vietnamita en relación directa con las organizaciones maoístas previas que estaban en la zona y que muchas de ellas tuvieron ligación con las Fuerzas de Liberación Nacional y posteriormente con el EZLN, que también ahí viene a mi cabeza muchos testimonios también de exmilitantes de llegar directamente las copias, en este caso de Vietnam, o sea, en otros movimientos, pero creo que aquí puede pasar algo similar. Entonces, esa primera copia de punto de enlace es interesante para pensar la primera película proyectada en territorio zapatista. Voy bien atrás con esto. Yo creo que me voy a olvidar de que tampoco aporta tanto. Me voy a querer fusionar con Bruce Lee. Entonces, creo que voy muy veloz, pero yo creo que es el apasionamiento respecto al tema. Continuando un poco con esta narración, es importante esa película porque también se da la idea, se ancla la idea de que la tecnología audiovisual llegaba primero a campamentos guerrilleros y posteriormente a las comunidades o pueblos insurgentes. Obviamente con todas las complejidades de proyección, un dato de color es esa idea de proyectar sobre, que bueno, en todo ámbito rural ha pasado y en ámbito urbano también, proyectar sobre sábanas, o proyectar sobre cualquier elemento blanco que se pudiera. Y es en estos años donde llamemos que termina la parte de preparación selectiva de la montaña y a lo que irónicamente Marcos llama como el foco fundido, o sea, donde muchas comunidades enteras se suman al movimiento, entonces por lo tanto
viene ahí la parte que Marcos menciona como la primera derrota del zapatismo a nivel de la indigenización del proyecto armado zapatista. Y eso puede entenderse también con, con esta narración respecto al cine que veían, porque un siguiente paso o un siguiente estadio, llamémosle salto tecnológico, es o lo que puede ser el primer cambio en la tecnología audiovisual en territorio zapatista, es cuando narran, les llega la primera videocasetera Betamax, y vuelven a hacer, o sea, siguen realizando los recorridos por diversas poblaciones. Ahí también Moisés narra todos esos vericuetos que era guardarlo en cajas con colchas, cerrarlos bien, transportarlos, la rebeldía del mulo para cargarlo. O sea, se daba todavía esa misma itinerario, digamos, de proyección, pero el primer salto o el cambio. No me gusta pensar la idea de salto tecnológico. Llamémosle cambio tecnológico respecto al formato Betamax. Y las películas que llegan, que yo también me acuerdo verlas de chiquito y eran un reverendo embole, eran las de las batallas de Moscú. O sea, ese serial eterno de películas sobre soviéticas, con infinidad de capítulos como narro. Entonces, un poco cuentan que por obvias razones ya a las comunidades les interesaba más ver la película vietnamita que la soviética. O sea, era simplemente por la conexión con la noción de campesinos, digamos, o sea, de la tierra y demás. Entonces, aquí creo que se va materializando en el cine llamémoslo desarme que tiene el zapatismo respecto a las ideologías revolucionarias consolidadas o encriptadas un poco. Entonces, yo creo que también en ese recorrido, digamos, de tecnologías, es importante, como mencionaba, y aquí vuelvo a Bruce Lee, porque ahí se da un evento que también narra el zapatismo y que por otro lado he escuchado, tanto en comunidades como con exmilitantes, como les mencionaba, es de un compañero que estaba en la ciudad y que llevaba VHS de Bruce Lee a territorio zapatista. Cuentan que se vieron todas las películas de Shaolin, o sea, no me las sé todas, Shaolin el dragón, Shaolin y el emperador, y ahí un poco aunque parezca chiste, es la primera conexión un poco que hago con ese comandante Bruce Lee, que ya en esas épocas, cuando están esas aperturas del imaginario zapatista en relación a la importancia de Bruce Lee, no aparece. Entonces, yo creo que por eso hago una conexión como muy evidente con esa remodelación que tiene el zapatismo internamente, con esa indianización, con cómo se desarmaron, muy ligado al tipo de cine que veían en esa época. Y también un poco me gustaría profundizar en los primeros debates o controversias que se daban en esos momentos respecto al cine, y creo que es algo que lo han vivenciado constantemente hasta ese momento. Yo creo que cada vez van tomando posturas más claras al respecto, pero imaginemos en época de clandestinidad como el cine políticamente correcto. O sea, ellos mencionan como el cine bueno y el cine malo. O sea, el cine ligado a la lucha y el cine no ligado a la lucha. Una concepción de cualquier movimiento social. Y ahí es cuando se da un poco la reflexión interna en pensar que
que se tiene que pensar el cine simplemente como una manifestación más del espectro artístico y no netamente como propaganda o como elemento de difusión, digamos. Bueno, sí, como propaganda, como elemento de difusión o como registro de entrenamiento. Entonces, como que el cine les empezaba a servir, el cine que de a poco veían como una especie de amplitud de imaginarios políticos o sociales más allá del cine netamente revolucionario. Y aquí es donde se me hace importante un concepto que me interesaría desarrollar en esta investigación, es la idea de lo cheje, como vocablo aymara que trabaja Silvia Rivera Cusicanqui. Y esto para abordar el cine zapatista, y más que nada pensando lo cheje, como menciona ella, como el entrecruzamiento o sea, en este caso lo quiero pensar más bien como el entrecruzamiento de lo indígena con el imaginario militante tradicional. Pensando lo cheje como un modo como de pensar y de percibir ciertos elementos de lo múltiple, contradictorios muchas veces de eso, pero como un estado, o no, más bien no tanto como un estado transitorio, sino como una explosión de energía hacia otro estadio, otro puerto, llamémoslo así. Y claramente en oposición a sincretismo e hibridez, donde tanto sincretismo como hibridez tienden a pensar las contradicciones como un estadio temporal en búsqueda de que uno de los elementos se superponga. Entonces, en lo cheje, trabajar con esas contradicciones permanentemente como idea de lo abigarrado, que viene mucho como de ese concepto desarrollado por Rivera Cusicanqui, me interesaría para hablar de todo este crisol que en apariencias, o sea, no sé, yo cuando narro un poco estos primeros avances, la mayoría de la gente ligada al cine me dice, ¿qué importa Bruce Lee? ¿Qué importa Van Damme? Que también es como una especie de el cochiloco, ahora recientemente como idolatrías de las comunidades zapatistas. Y más allá de este abordaje teórico, también un cuestionamiento que me interesaría de a poco ir resolviendo es el papel, o sea, más bien profundizar en qué papel tenía la tecnología audiovisual en ese estadio. Y digo esto porque a comparación de otros movimientos guerrilleros, principalmente los centroamericanos, a mí se me hace difícil pensar una especie de no profundidad en este mundo de lo audiovisual, sabiendo que por más que las Fuerzas de Liberación Nacional tuvieran una infraestructura modesta, dice Cedillo, ya tenían manuales de telecomunicaciones, la noción de las radios era importante en ese movimiento. Entonces, a mí se me hace muy difícil pensar la no concepción del cine como herramienta de lucha. O sea, y justo lo digo por esa idea tanto de los manuales como de la idea de cuadros técnicos profesionales que ellos ya manejaban. Entonces esa parte se me sigue haciendo como una especie de laguna que de a poco en el proceso de investigación me interesaría aclarar. Y ya por último, en esta parte como del acceso a las herramientas y volviendo un poco a la narración o a la historia, bien, se da posteriormente lo que recientemente acabo de encontrar que Noé Pineda le llama como el tercer acto en la cronología del cine chiapaneco en el caso de sus escritos, que es la transferencia tecnológica y pensar ya el audiovisual como herramienta política y emancipatoria, aunque claramente ahí está más la parte del registro, de la grabación. Ya no tanto como de la experiencia de espectadores cinematográficos. Entonces,
En esta narración oficial del zapatismo cuentan que en 1992 llega la primera cámara a territorio zapatista. O sea, en los años previos al alzamiento llega una cámara de VHS, donde principalmente se abocaron a registrar el cómo se preparaba. Tanto los entrenamientos militares como que también supongo, por más que no lo mencionen, todos los actos conmemorativos, las ceremonias, los aniversarios, o sea, los 17 de noviembre, los 6 de agosto como fecha de fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional en 1969. Entonces, en esos momentos empieza a dar lo que ellos cuentan como que es la primera vez que tienen registros audiovisuales, donde cuentan que simplemente sin ninguna pretensión estética, así literalmente dicen, aplanábamos rec y aplanábamos stop y empezamos a generar ese material en video. Otra disyuntiva que también me aparece como en este relato es pensar en la coincidencia de esas fechas como la posesión de la herramienta de registro audiovisual, que sería interesante un poco saber si en esta, en la famosa marcha a los 500 años del inicio del genocidio, el 12 de octubre de 1992, en San Cristóbal se da masivamente una marcha que convocan diversas organizaciones, entre ellas la ANSIES, que muchos de los investigadores e historiadores mencionan como la organización tapadera. No me gusta ese término, tendría que pensar otro, como la organización tapadera del EZLN, y un poco en protesta o en un antifestejo a esa fecha, y también con mucha presencia el recientemente aprobado modificaciones al artículo 27 constitucional respecto a la reforma agraria. Se da esta masiva marcha donde se vuelve simbólica por derribar la estatua de Mazariegos. Entonces, si pensamos a la ANSIES como organización previa o directa al EZLN, se puede pensar como también un registro en esos momentos. Ese es otro de los interrogantes que aparecen en este recorrido. Estas imágenes son parte de un archivo que el investigador Fermín Ledesma encontró, no sé en qué año, pero que fueron recientemente publicadas por la editorial Fiebre, donde de un archivo netamente policial, no sé exactamente en dónde lo encontró, pero esto me lleva un poco a cuestionarme la imagen en movimiento en esos momentos, y más cuando ya uno indaga ese registro y se ven cámaras de videos. Entonces, ahí hago como una conexión de pensar, si ya el EZLN tiene cámara y está registrando el entrenamiento militar, es posible que en esta primera simulación de presencia, o lo que muchos llaman un primer entrenamiento de la toma de San Cristóbal, existan imágenes al respecto, digamos. Entonces yo creo que por lo tanto esos registros audiovisuales son importantes para ir pensando, o sea, tanto los entrenamientos como posiblemente si existen los de esta marcha, como ir pensando los primeros elementos de lo que constituiría un cine de los compañeros. O sea, que con el alzamiento en 94 se rompe esa idea porque viene masivamente los documentalistas y los realizadores audiovisuales a hacer cine sobre, pero esos registros creo que pueden ser importantes para en un futuro cercano empezar a trazar una especie de idea de cine zapatista. Y digo esto también como aclaración, sabiendo que por más que no respondían a películas preconcebidas y que el registro antecede claramente a la película, sí estaban hechos al servicio de una acción concreta, digamos, y que en algún momento podrían devenir en películas
finalizadas. Y digo esto pensando en muchos ejemplos del cine militante latinoamericano, en donde la concepción no necesariamente es previa, donde el registro se hace, y que en algunos casos, pensemos en Nicaragua, donde registros previos a la toma del poder concluyeron en películas materializadas. Entonces, yo no desestimaría estos registros para no pensarlos como un cine, o sea, yo realmente los pensaría como un estadio inicial de este cine de los compañeros. Entonces, como yo creo para ir finalizando, yo no sé ni qué tiempo, ya no tengo la idea como del reloj. Estás muy bien con el reloj, no te preocupes. Ok, igual yo iría cerrando pensando claramente como conclusión que estas experiencias cinematográficas en territorio zapatista no están basadas en nada en la tradición del cine militante latinoamericano de los años previos, digamos. O sea, tampoco está la idea, que también ahí es otra de las múltiples interrogantes, no está tampoco la idea como como guerrillas centroamericanas, de pensar filmar como elemento de difusión de la guerrilla en el extranjero. Y ahí claramente, y no tengo duda en pensarlo, tiene que ver con ese imaginario de las fuerzas de discreción y de acumulación de fuerzas en silencio. Entonces, así como los nicaragüenses filmaban directamente entrenamientos para conseguir recursos en el extranjero, o los salvadoreños igualmente, el zapatismo no estaba como que en esa línea, digamos. Entonces, como repetí hace par de minutos, creo que es importante ir haciendo este recorrido que al menos hoy parece muy a nivel de narración oral, pero para ir construyendo ese imaginario estético político de lo que vendría a constituir un cine zapatista, que yo creo que es una búsqueda directa en este momento de los tercios compas, que son, llamémoslo, el brazo audiovisual del zapatismo, jóvenes todos ellos, pero que tiene antecedentes desde los 90 con los promotores de comunicación que en coordinación con militantes audiovisuales externos empezaron a generar material desde las comunidades. Entonces, yo creo que algo importante también, que así como ahorita vamos a pasar un video y que también hay una especie de materialización de esta investigación en una pieza artística, yo creo que es interesante también, o sería interesante como parte de la investigación, ir indagando en ese material de esta etapa. Entonces, pues antes de pasar a la película, ahorita me dicen cómo lo hacemos, pero pues agradecer la invitación. Ojalá que se genere un diálogo, porque realmente me abonaría mucho a este proceso que está arrancando, y un poco estos primeros esbozos es para seguir alimentando un poco la memoria de la rebeldía de los compas en el sureste, digamos. Entonces, hasta aquí un poco la presentación. No sé si Jairo, Elisa me dirán cómo continuar. Muy bien, si gustas, o como quieres proyectar el video ahora, o Bueno, es cortito, no sé, son 5 minutos, así que entonces tendría que dejar de compartir pantalla y después volver a compartir. No, a ver, compartir pantalla. Volver a compartir y compartir sonido también. Ok, a ver, entonces. El sonido era, ¿en dónde era lo del sonido? A ver si. Déjame volver a. Sí, era nuevo. en la opción de compartir. Ok, a ver. Básico, compartir. Ah, ahí está, compartir sonido. Entonces, ahí está. Bueno, ahí
la voy a hacer de cácaro y ahí les va. Entonces como de... Díganme si el sonido o cualquier. El cine zapatista era así. Así. Bueno, la verdad no sé si era así, pero dicen que así fue. El cine en este territorio originalmente se escuchaba, no se veía, se narraba, se transmitía oralmente. Esta es la historia del cine en las montañas del sureste mexicano, la de un cine imposible en un territorio en donde la rebeldía se proyecta. Alguien dijo una vez que a uno de los 4 camaradas de la primera célula guerrillera zapatista le encantaba contar películas, principalmente las de Bruce Lee, que narraba cada uno de los movimientos, de los desplazamientos y de los golpes que se daban en las películas. Dicen también que Operación Dragón fue la más contada, que de ella se realizaron innumerables modificaciones, mezclas y remezclas con otras películas. Ahora un poco entiendo que en los primeros años del alzamiento, uno de los voceros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena era un comandante de profunda mirada llamado Bruce Lee. Ya no volví a escuchar del compa Bruce. ¿En qué andará ahora? Intento imaginarme la oscuridad, el desvelo, la fogata y ese cine que no se veía. En aquellos años de la clandestinidad zapatista, el cine llegaba primero a los campamentos guerrilleros y posteriormente a las comunidades, a los pueblos. Cuentan que años después de la fundación del EZLN llegó un proyector de 16 milímetros chingonzototote, que junto con un generador de 500 watts eran cargados por los compañeros Salvaje y Choco, un burro y un caballo. Las películas se proyectaban sobre cualquier elemento blanco que resaltara en la penetrante oscuridad. Unas sábanas, los calzones, una camiseta, lo que fuese. La primera película que se vio fue Punto de Enlace, una película vietnamita que no tenía subtítulos por lo que no se entendía ni madres. Por lo que los compas inventaban sus propias películas a partir de la imagen y el sonido ambiente, haciendo otra película en base a la película original. Algo parecido al intervento, que una década atrás los trabajadores autonomistas italianos practicaban, en donde proyectaban imágenes recién filmadas de las luchas obreras acompañadas de narradores en vivo. Posteriormente llegó a territorio zapatista la célebre Las Batallas de Moscú, la cual tenía como 500 capítulos, los cuales dicen se aventaron toditos. Claramente gustaba más la película vietnamita que la soviética. ¿El por qué? No creo que tenga discusión. Simplemente por el claro espejeo con la noción del ser campesino. Alguien dijo una vez, ¿qué pasa con las películas que nadie mira? A lo que otro respondió, no es posible saber qué pasa. Si el cine inició con los obreros saliendo de la fábrica, en este estadio se encuentra con los zapatistas saliendo de la sala de cine.
Gracias, Elisa. Pues yo, en representación de las muchedumbres que están escuchando y viendo, pues, muchas felicidades, Eden, muchas gracias. No, usted. Me encanta el video y me encanta cómo condensa de manera muy poética lo que también os acaba de presentar en tu conferencia, en tu plática sobre esta investigación en proceso. Y creo que es muy, bueno, me impresiona mucho. Bueno, muchas cosas me impresionan. Obviamente es encantador el relato de comandante Bruce Lee y otros aspectos de que, lo que está como desde la clandestinidad en la organización zapatista. Pero realmente algo que me impresiona bastante y que va más allá del cine, aunque el cine es involucrar, es tú siendo como comprometido con el zapatismo, llegas al mismo tiempo a desmistificar mucho de que creo que tenemos, incluso que bueno, eso ya es un movimiento de largo aliento y tú prácticamente mencionas que prácticamente creciste con el movimiento, ¿no? Y creo que, y sin embargo, mucho de lo que mencionas de los orígenes, de la trayectoria del movimiento como parte de una larga historia de militancia en América Latina, realmente no está contemplado como parte del imaginario cultural sobre el zapatismo, esa idea de que, de que nace desde, bueno, de que fomentado por los mismos zapatistas de cierta manera, de que surge ese como movimiento indígena de Chiapas, sin ese largo trasfondo de la militancia de izquierda en América Latina. Creo que es muy importante ese reconocimiento que haces de esa historia en primer lugar y luego desde cómo se entra a través de lo audiovisual y de cinematográfico, ese tanto como en la cuestión de los espectadores que estaban viendo, que estaban nutriendo la imaginación de las personas que van a participar en el movimiento, como la cuestión de producción, porque ese nexus entre la producción audiovisual y cinematográfica en Centroamérica en los años 80 y los años 80, las luchas y cómo eso como tiene su continuidad en el zapatismo sin ser tan obvio, porque irrumpe públicamente en 94, hay esa brecha de tiempo que nos permite, como somos una sociedad que no le gusta mucho la memoria histórica, de pensar que es algo como novedoso y diferente, que sí lo es hasta cierto punto. Y creo que, bueno, voy a dejar, son discusiones que hemos llevado. Creo que esa idea de lo exótico que mencionaste, que se desmiente completamente en tu investigación, pero persiste cuando están esos festivales de cine a partir de muy recientemente, de 2018, y cuando llevan, creo que es el estreno de la película Roma, ¿no? Con los zapatistas y como que hay esa idea de que pues todos son, o sea, todos los de la Ciudad de México, del mundo externo, están llevando el cine al ámbito como, así como si fueran los Lumière, como aludes con mucha ironía en tu video, ¿no? O sea, de que van a un territorio donde nadie ha visto cine y pues vamos a tener ese contacto, ¿no? Y obviamente no es cierto, están viendo Bruce Lee antes de que nacieran los simpatizantes zapatistas de hoy en día. Entonces, es muy interesante, da mucho para pensar y creo que vamos a abrir la discusión. Creo que hay unos comentarios ya en el chat para quien según entiendo, me van a estar pasando los comentarios en el Facebook para leer aquí y entonces adelante quienes están escuchando con sus comentarios. Aquí hay muchas felicidades, excelente plática.
Silvana de Lorenzo pregunta, ¿dónde puedo volver a ver el audiovisual? Y Homero Ávila Landa, coordinador del Centro Interesante Poética Plática de Edén, permite pensar en las diversas y ricas formas culturales estéticas de alimentar la organización y luchas sociales, pero también de generar discursos y valores comunes. Es además un ejercicio de traducción, diálogo cultural. Sí, evidentemente, de pensar en unas gentes aisladas en la selva lacandona con el imaginario que fomentó el mismo subcomandante Marcos, ¿no? Con su Don Dorito y su viejo Antonio, pero nunca mencionar, bueno, parece que después sí vuelve a mencionar muchas referencias y en los comunicados recientes pues están repletos de referencias propios a izquierdistas de los años 70, pero en un origen como hay ese esfuerzo de como ubicarse profundamente en la selva lacandona que invita al diálogo, pero no de la misma manera que estás planteando ahorita. Juliana Muniz aquí presente, gracias por la plática, Eden, y tiene una pregunta, comentario, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy Juliana de Brasil, soy de Río de Janeiro y vivo en São Paulo y hago una maestría que es también soy una apasionada por este tema del cine imposible y mi tema de disertación de maestría es acerca del primer Festival de Cine Zapatista en 2018 y cuáles fueron los caminos de más de 30 años de movimiento, de formación, para creer en un festival de cine como un formato de interacción, de agregación social y que pueda ser una herramienta política también. Entonces, mucho de mi investigación comunica con que estabas diciendo, Eden, y me gustaría de cambiar contacto porque desafortunadamente tengo que salir en 5 minutitos, pero mi pregunta es acerca de si crees que, no sé cómo que está tu investigación acerca del Festival de Cine, del Puitacos de Jaltic, pero sí cree que el cine es una herramienta para la autonomía política, como una praxis libertaria para autonomía, y si crees que el cine puede ser esta herramienta, no solo como una producción audiovisual propia de los compas, pero también de esta actividad social, comunitaria y colectiva que puede ser emancipatoria, como qué referencias está utilizando para pensar eso. Y muchas gracias, porque esta pandemia puede ser tenebrosa y un malo momento, pero estoy pudiendo acompañar a ustedes desde acá de São Paulo, entonces esto está súper chido. Y muchas gracias por este intercambio. No, gracias. Bueno, respondo la pregunta, Elisa, sí. Yo, digamos, en esta genealogía de cine zapatista, yo justo, más bien me gustaría terminarlo previo al festival, porque el festival a mí me trae más complejizaciones que respuestas, digamos. O sea, es como, yo he estado en ambos festivales, en los comparte previos, donde había una parte de lo audiovisual, y que igual sigo pensando que una cosa son esos festivales como espectros de seducción para todos nosotros, de estar presente, pero otra cosa es lo que sucede dentro de comunidades con las herramientas audiovisuales. Claramente lo pienso, como dices tú, como herramienta de emancipatoria y como con conexión con cines políticos latinoamericanos. O sea, por eso aquí no profundicé en cine piquetero argentino, pero es otra de las vetas que mencionaba un poco, de hacer esa conexión y más con ese anclaje temporal de los 90. Entonces, yo creo que a grandes rasgos, y sí, no sé cómo podremos intercambiar contacto ahí, no sé, yo no sé si ahorita digo pongo el mail, no sé, pero claro que sí, porque a mí lo que me sucede en estas primeras reflexiones
es que yo creo que es importante inicialmente hacer esa diferenciación que ya los zapatistas recientemente mencionaron del cine de, con y sobre. O sea, esas variantes que a lo mejor otros movimientos no los tienen tan afincados. O sea, sí, siempre hay el cine sobre los movimientos sociales, pero acá es demasiado abrupta esa primera parte del cine sobre, donde yo ahorita que estoy reviendo cosas que en los 90 vi de adolescente, hay cosas un poco que me intrincan a nivel de esas ideas como de los pies del indígena con lodo, con el arma, o sea, ese imaginario, por eso decía de exotización, todavía me cuesta mucho entenderlo. Entonces, yo creo que tengo reflexiones hechas sobre los festivales de cine, pero más bien como que no muy sustentadas todavía. O sea, de a poco o sea, lo único para mí que interesante en el festival de cine que vivencié era esperar la noche para que pasen al Piporro, las películas del Piporro, donde todos los urbanos nos íbamos después de ver películas de festivales, las que están rodando en los festivales, y ahí a mí me servía un poco para entender esa preconcepción de los imaginarios propios de lo que se ve en cine zapatista. Entonces, también los tercios compas, que los mencionaba un poco, es importante un poco empezar a analizar ese cine que están haciendo, pero sin perder de vista los previos de los promotores de comunicación y principalmente, que a lo mejor yo creo que al final mi investigación puede caer en hacer un análisis muy estético, viniendo de las artes, capaz tengo esa malformación y puedo pensar ya más que nada en las formas como de encarar ciertas problemáticas. No sé si respondí mucho, pero sí estaría interesante generar como diálogo posterior también para que me cuentes por dónde van tus observaciones y reflexiones. Me interesaría mucho. Sí, sí, vamos. Muchas gracias. Está súper bien. No, de nada. Hay otro comentario, una pregunta de Fabián Guerrero. ¿Cómo ha influido el festival y el intercambio con creadores en los trabajos de los compas? ¿Cómo acá la leo porque no había visto el chat. ¿Cómo ha influido el festival y el intercambio? Bueno, esa es una pregunta que va muy ligada a lo que le contaba a Juliana. Yo todavía no logro entender cuál es, o sea, llamémosle, estando en festivales, viendo ese intercambio, yo reconozco que había cosas que a mí me generaban ciertas dudas sobre los procesos o las formas del intercambio, porque a veces sí parecía mucho todavía como una especie de didáctica del audiovisual. O sea, yo veía talleres un poco que se daban, y más allá de las cuestiones que a lo mejor es un vicio que también tenemos cuando nos acercamos a movimientos sociales, de encararlo desde la forma de te estoy enseñando. Yo notaba en el de cine particularmente, porque no lo encuentro en otros intercambios, en otras manifestaciones. O sea, estuvo ahí el de danza posteriormente y la experiencia de los compartes, pero en cine sí se daba una especie de diálogo muy de cómo se hace una película. O sea, y a mí me daba miedo, yo decía, uy, a ver si los compas no terminan haciendo documentales típico, por decir ahorita que está tan de moda el documental de personaje, que en el ámbito del cine, agárrate el personaje más interesante y haz un documental sobre el carpintero que a su vez fue no sé qué tanto. Entonces yo estaba muy de metiche y reconozco como que participando en los talleres, pero justo en el de cine encuentro esas cuestiones que tampoco es que tenga la respuesta en cómo se resuelve. Yo un poco lo único que era partidario y dialogándolo con colegas y también con compas zapatistas,
es que yo creo que es importante y ahí sí a lo mejor me voy al carajo en lo que voy a decir, pero como que sí se empiece a ver un poco lo que se empezó a hacer de cine en los 90 por parte del zapatismo. O sea, como que, y cómo pensar realmente un cine político y un cine, que el cine zapatista no sea a nivel de lo temático, sino de un cine netamente político y en conexión con los cines militantes históricos latinoamericanos, que empiece, que a lo mejor están esas reflexiones si uno no las conoce, porque por decir, en el cine piquetero algo que para mí es una base es la reflexión de muchos del movimiento piquetero, decir, bueno, el cine piquetero no es hacer cine sobre los piqueteros, es filmar desde el lado de los piqueteros. O sea, era así como, y ahí ya hay una apuesta estética de donde, y que también en Brasil claramente los movimientos sociales lo han trabajado, y en México todavía no está esa idea, y yo a la vez lo pienso, siendo un movimiento tan nutrido a nivel de concepciones político-poéticas, teóricas, se podría trasladar un poco al cine que se hace. O sea, el pensarnos desde abajo, cómo se reflejaría en la estética del cine zapatista, esas cuestiones para mí, en ese diálogo yo no sé cómo funciona, pero sí es muy diferente el Festival de Cine al de las otras artes. O sea, eh, a mí fueron muchas cuestiones agradables de ver principalmente la sala de cine. O sea, yo creo que por eso en el videíto que mostraba era un poco anclar la narración histórica del cine con registros de celular, que hice en ese momento estando en el festival. Capaz unas críticas que me hicieron ciertos colegas que les pasé este primer corte era, no anclas espacialmente en dónde estás ubicado ni en qué momento estás ubicado en ese festival. Pero para mí no era importante porque también quería encarar un poco, yo me doy cuenta que al zapatismo, sí, desde la lejanía de ser un simple simpatizante, y tampoco caer, que es un cuestionamiento que siempre traigo como realizador, no caer, que yo me doy cuenta que los registros del festival en video siempre están en la idea de mostrar al zapatismo viendo la película. O sea, es como o sea, y eso a mí personalmente, y se me mueven tripas, corazón y demás, me lo cuestiono. Capaz tengo muchos tapujos entre creativos y políticos, pero bueno, ya me fui un poco por las ramas, pero no tengo claro cuál es las reflexiones respecto al intercambio con cineastas de parte de los zapatistas. No, sí, lo que dices muestra qué fácil es seguir cayendo en trampa colonial, ¿no? O sea, si muestras en tu video el festival como el fin teleológico de un proceso en que ya estamos teniendo, entonces vuelves a la idea de que está, bueno, una idea, diría yo, colonial en torno a la relación zapatismo-cine, que no es lo que proyectas en el video, porque lo ubicas como parte de su trayectoria, como bastante natural ilustrador para nosotros que estamos viendo el video, ¿no? Eso creo que es muy atinado de tu parte, pero bueno, es mi opinión. Aquí está con nosotros Amaranta Díaz pidiendo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo soy Amaranta. Me interesó mucho tu ponencia y tu palabra porque yo estudié la maestría en el CUEC de cine documental y mi tesis es la contrahistoria de la palabra zapatista a través de los videos de Promedios. También trabajo desde lo personal, desde como el vínculo de enlace con ellos. Y bueno, me interesa mucho ver si luego podemos conversar a partir del Sí, claro. el análisis del lenguaje, ¿no? No solo nombrado lenguaje cinematográfico, sino lenguaje audiovisual, porque bueno, se ha transformado y es muy complejo hablar de qué es cine y quién hace cine, ¿no? Y bueno, me parece que Promedios es el referente
base de una mirada totalmente autónoma a partir de las demandas de vida, ¿no? Tienen más de 12 compilaciones de trabajo. Ya no conozco ahora el trabajo de los Tercios Compas, me interesaría mucho ver cómo ha caminado su propuesta de creación y, y pues bueno, ¿no? Nombrar esto y retomando un poco lo que decían, ¿no? La toma de los medios, la apropiación de medios, ya no solo es la transferencia que en un momento llegó, ¿no? Bien lo sabrás tú con toda esta campaña del INI que llega a los pueblos, después el trabajo en Oaxaca, y después, bueno, ya promedios y diferentes colectivos, tanto en México como en América Latina, que yo también entiendo al cine indígena contemporáneo como un nuevo cine militante de toma de conciencia y un lenguaje político para empoderar los discursos, ¿no? Y bueno, no sé, me interesa mucho esto que hablas porque yo tengo como el radar puesto desde el surgimiento de Promedios en el 98, pero seguramente antes hay mucho material propio, ¿no? Que sigue habiendo, que es bastante clandestino, tipo correspondencias audiovisuales entre los pueblos. Y pues nada, a ver si luego podemos charlar. Y hay una cosa bien interesante que me gustó de tu primera presentación, de esta parte que dices el cine oral y la tradición oral. Hay un gran documental que seguro también lo conoces porque estás hablando de cine argentino, que es La Hora de los Hornos, ¿no? Claro. De Getino y Solanas, cuando lo exhibían pues con los compañeros de la organización. Entonces es exhibir la película, ponerle stop y escuchar la palabra del público, que finalmente son los sujetos creadores nombrados personajes. Entonces, bueno, ahí me parece que está este cruce, este puente de lo cinematográfico, ¿no? Porque haces como un recorrido desde la exhibición de cine a la creación cinematográfica. Entonces, pues nada, eso, ver si luego me pones ahí tu mail y platicamos. Va. Felicidades. Ah, lo voy a poner de una vez también acabo de descubrir cómo es el chat, entonces lo pongo de una vez para que no se, tanto para Amaranta como para Julián y quien quiera, como de seguir, porque justo un poco la intención era, ustedes ya están muy avanzadas, nos vamos a nutrir mutuamente como ahí está, en Bastía Kulik, Gmail. Pero, o sea, bueno, así rápido, yo creo que sí, claramente Promedios y todo el cine con los compañeros que vendría siendo Promedio y otros colectivos. En mi caso, en el proceso de investigación sería una especie de segundo, tercer estadio. Ahorita arranqué con clandestinidad cuando realmente no lo tenía pensado. Después claramente viene esa invasión, le llamo yo, de documentalistas en el 94 y después lo que Galeano y Moisés llaman el cine con, que justo para mí esa parte de lo que tú estás investigando le hace falta que esté en el Festival de Cine. O sea, a eso me refería un poco. O sea, obviamente te metes en broncas políticas y demás, pero algunos, o sea, mínimo la noción como, porque no son, o sea, es promedios, pero, o sea, ahora últimamente, a lo mejor por radicar tanto tiempo fuera de México, me encuentro con mucho material filmado por colectivos sudamericanos que tampoco están a la luz. O sea, hay mucho material de registro en diálogo con comunidades que es interesante, como dices tú. Yo ayer antes de dormir me pensaba, yo creo que lo que más me motiva es el rescate de todo ese material. O sea, es como de las correspondencias, del arte. O sea, hay algo muy importante en ese rescate aparte de la historia. Pero sí, yo creo que se puede eh, pensar como un siguiente estadio para el cine zapatista, esa parte como de la conexión a eso justo a lo mejor no mencioné la palabra promedio, ya no sé, o sea, como el colectivo, pero a eso me refería con esos primeros colectivos de audiovisual militante en la época bueno, no sé si también ahí nos meteríamos en cuestiones de audiovisual militante o NGIsmo, o sea, es más complicado, pero Sí, pues sí, me estemos en parece que es contacto. como un gran tema y son conceptos que se pueden deconstruir para construir nuevos y no solo nosotros como investigadores, sino
cómo ellos se autonombran y se autoescriben a ser sujetos creadores de discursos audiovisuales, ¿no? Y Claro. como en Brasil, video en las aldeas, en las naciones del norte de Canadá como Wapikoni. Pues sí, es como un tema muy interesante. Sí. Gracias, Amaranta. Sí, es recopilación de todo ese material increíble que estás encontrando, pues va a cambiar como en todo el proceso histórico. Pensamos que conocemos la historia a través de ciertos autores o ciertos artefactos conocidos y de repente surgen nuevas narrativas a través simplemente de material que no ha sido accesible en ese Claro. momento. Es muy interesante. Tenemos aquí pregunta de Francisco León. ¿Qué relación encuentras del cine zapatista con todas las demás artes que practican las comunidades? Eso que mencionaste del cine siendo tan singular en su forma de ser diferente de otras experiencias. Pero dice Francisco, llámese poesía, música, teatro, danza, bordado, pintura, escultura y hasta performance, todo enmarcado en la dimensión de lo político. Bueno, ahí primero un saludo a Francisco. Yo creo que él la tiene más clara que yo esa respuesta. Yo realmente, viniendo también de otras artes, justo le encuentro, por eso un poco lo que decía Elisa, como unas particularidades que complejizan la relación del cine con los compas. Creo que en todas las demás, que son las que tú trabajas, investigas, se da de manera más natural hasta el recorrido justo a la clandestinidad, los imaginarios previos, está más desarrollado el teatro, eh, las disciplinas. Pero yo creo que, y ahí no tengo tampoco una respuesta clara al por qué se da esa diferenciación, porque por más que podríamos alegar o resumirlo como muchos dicen, no, porque el cine involucra infraestructura, involucra lana. Quienes hacen cine es o sea, esas cuestiones a mí no creo que sean claves para pensar el cine, pero sí se da, y ahí a lo mejor un poco respondo a que tú claramente lo conoces, sí se da esa parte como que lo que estoy tratando de trabajar con el concepto de Cheje, que yo lo veo mucho como que en la cuestión de la música, digamos, o sea, alguna vez tuve acceso como a un cancionero zapatista, que debe haber, o sea, y yo decía, claro, aquí está toda la tradición desde la militancia pura y dura de latinoamericana, de Violeta Parra, de Atahualpa, pasando por Calle 13 y la canción está, los corridos, yo como norteño, cuando encontraba la transformación que ustedes publicaban un libro de corridos, cuando obviamente en mi caso conocía primero los corridos norteños y después pensaba la transformación de la letra, entonces creo que hay un vínculo como más natural con las artes. Y ahí, ya por último, pienso que a lo mejor la clave un poco es entender esa idea del profesionalismo del video. O sea, que ahí sí se puede pensar, o sea, y lo digo como una crítica, así como se pensaban cuadros profesionales en ciertos ámbitos, o sea, y que hasta posteriormente en los 90 creo que se da una especie de mayor acceso a ciertas herramientas, que tampoco me gusta la idea de pensar lo que es una como democratización de los medios, que es una constante. Ahí coincido con Amaranta, que es un término que a lo mejor hay que deconstruir porque es bien fácil ya siempre hablar de democratización de los medios. O sea, se hablaba con el Super 8 en los 70s, después con el video, pero para mí hay otras cuestiones que justo complejizan esa ligación con las demás artes. Entonces, yo creo que es una reflexión también que la tenemos que elaborar porque aún en esta etapa de pensamiento desde lo personal y posteriormente en la reflexión académica, no llego a encontrar todavía más como con detalle qué distancia tanto de las demás manifestaciones artísticas que tienen tan
tan desarrolladas y tan ancladas a forma de vivir. Eso un poco. Muy bien. Aquí dice Pablo Romo, felicidades a Eden Bastida, Kulik, Lisa Rashkedan Sek, buenísima charla, al final del video me gusta mucho, abrazo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo, un saludote. Si alguien más ahí en el espacio, en el ciberespacio, quiere preguntar o comentar algo, ahora Hace rato, Silvana, compañera de la Red Zapatista en Buenos Aires, preguntaba lo del video. Sí. Hay unas modificaciones que le quiero hacer, Silvana, como que es un primer corte, pero ya estando listo se los mando para que lo rolen por allá. Solo eso que ahorita que estoy leyendo apenas los comentarios, creo que quedó pendiente esa. Y hay un par de imágenes que mandó. La imagen de tu presentación para que veas cómo estamos viendo en ese gran espejo de representaciones audiovisuales. Ya me dio miedo. No, qué hacer, nada de pan de cada día. Bueno, pues había algo que quería mencionar. Creo que también tu investigación y lo que están abordando algunas compañeras aquí también, la importancia de ver desde fuera de México, bueno, de poner el movimiento zapatista en este caso como en su propio contexto transnacional que se ha hecho hasta cierto punto. Y eso sí quería preguntar, hablando de la cuestión de promedios, y Sí. algo que en algunos de sus documentales, de sus tempranos documentales, era claro el interés en mandar esos videos a un público internacional, hasta con los subtítulos en inglés. Puede ser, bueno, en algunos casos, Tzotzil, Tzeltal, hablado y subtítulos en inglés, ¿no? O sea, pasando por alto el español, porque el video iba al público facilitado por promedios, público estadounidense, internacional. Y mencionas que también que en el cine militante clandestino, en las organizaciones de guerrilla, pues esa idea de filmar registros para conseguir financiamiento para resistencias, ¿no? En América Latina es muy interesante. Yo vi en los 90 viendo esos, porque pues yo estaba como recibiendo y proyectando videos zapatistas en donde estuve en ese entonces. La idea era como sí, recabar fondos y mandarlos a Chiapas y comprar su café y comprar sus bordados y esas cosas, ¿no? Entonces había como ese impulso a solidaridad a través del cine, pero una solidaridad que es difícil, problemática, porque pues no es precisamente constante, no es, son cuestiones como de momentos dados, ¿no? De ciertos, como efímeros, que quiero decir, ¿no? Entonces, no sé si esas redes, desde la clandestinidad, hay un cambio en los 90, cuando es un movimiento público, ¿no? Es mundialmente reconocido, lo que viste desde Argentina, lo que hemos visto desde Estados Unidos. No sé si quieres hablar un poco sobre esa importancia. O sea, no lo había pensado tan a fondo ahorita que lo expresas. Yo creo que, por decir, en el caso del cine centroamericano, es interesante pensar que mucho del material que llegaba afuera era de combate. O sea, era como de la noción propagandística, era como de combate. Y conociendo gente en Europa que me narraba, y obviamente veíamos combate, y cuando el horizonte revolucionario todavía estaba afincado, pues eso nos daba una especie como de motivación, la solidaridad. O sea, y no había pensado esto que dices de promedios, de también una especie de material
de difusión en el extranjero. Claramente se tendría que pensar otras formas a nivel de, a lo mejor más de trabajo de comunidad y no de entrenamientos militares, lo que llevaba a la solidaridad internacional. Y obviamente ahí es la variación puntual del zapatismo y no con el cine como herramienta, sino con todo su dispositivo discursivo. Creo que ahí es la diferencia. A lo mejor, que es un tema que honestamente no lo tengo tan arraigado, el cine centroamericano, que me gustaría, tengo así como esbozos, pero también yo creo que algo que es importante también analizar en el cine zapatista, como pasó en otros movimientos sociales latinoamericanos, es la presencia de la solidaridad internacional, que sí se ha analizado desde otros ámbitos de comunicación, pero no del cine. O sea, en esos cines del 90, la presencia de documentales y en todo el proceso del zapatismo del 94, la otra vez me puse a hacer un listado tanto de material terminado como de colectivos que mencionan tener obras en proceso y es infinidad de cosas, o sea, desde el documental que ahorita restauró la Cineteca de esta cineasta canadiense, no recuerdo el nombre, un lugar llamado Chiapas, hasta de los colectivos rusos que vinieron ahorita con Chito Dilat. O sea, es como, se ha dado mucho o sea, que es algo conocido el apoyo internacional, pero en el cine pensar la mirada como variante estética también es importante. Y por último, un punto que a lo mejor me desvío un poco, pero para mí también es interesante analizar, es cierto material que se empezó a hacer sobre el zapatismo, pero desde colectivos punks, tanto de Ciudad de México como de otros momentos en los principios de los 90. O sea, como que se puede pensar como que no es un cine de los compañeros, o sea, es una categoría que también ahí se tendría que trabajar porque he encontrado material de narrar cómo para ellos la experiencia zapatista, que es algo sabido, cambia un poco el espectro cultural y político de ciertos colectivos. Entonces, ciertos viajes que hacían a Chiapas, que filmaban, narraciones, intentos de ficción, son como muchas variantes que creo que de a poco se tienen que ir pensando. Pero sí, respecto a Promedio, yo creo que y Promedios y el símil con la propaganda del cine centroamericano, creo que es, claramente al ser otros momentos, sí se cambia la forma hasta estética de encarar un video. Una video película, como dice Amaranta, con la complejización de los términos del dispositivo y demás. Sí. Gracias. No sé si Jairo, ¿te quieres comentar algo? Estabas estirando. Ok. Ok. Bueno, sí, pues felizmente para los jóvenes zapatistas ya no tienen que sufrir los 500 capítulos de batallas de Moscú, ¿verdad? Ya pueden ver al Piporro, ya pueden ver la nave de los monstruos del Piporro, obviamente. Bueno, deja ver si hay algo más aquí en el chat. Pues Amaranta come, desde ese que mencionaste, el Chiapas, un lugar llamado Chiapas de Nettie Wild. Bueno, pues Natty parece Wild, que no me acordaba el nombre, gracias. sí, hay como sí, o sea, ese mirar sobre desde y el famoso película, ese largometraje que hizo ¿cómo se llama? El de ficción mexicana que se hizo sobre. Corazón del Tiempo. Ajá. Sí, así que pues, se puede como ver toda esa trayectoria de películas con mayor difusión, mayor es el largometraje, ¿no? Y en comparación que ese cine punk, eso sí, o sea, ¿qué sería el punk mexicano sin el zapatismo, ¿no? Y, Claro. y ese intercambio de la música con la documentación en video y bueno, todos esos cruces que pasan en los años 90 en adelante con las tecnologías, como dices, no es un salto, sino un cambio, pero se propicia todo eso, ese fenómeno que estás estudiando y sin embargo sus raíces son
como nos has mostrado, son Claro. mucho más profundos en el tiempo, ¿no? Y también, por decir algo que también, perdón, como que también a mí se me hace interesante, otra de las indagaciones, es pensar también la influencia del zapatismo en nuestro cine, que claramente no sería en esas categorías. O sea, por eso pongo el ejemplo del movimiento punk, pero es como si está muy estudiado la idea del rock con el zapatismo, o sea, hay textos y demás, o sea, que yo ahí en esa generación me sitúo de pensar, no, sí, venir como a la mejor de genealogía de papás que militaban, pero yo creo que el zapatismo a nivel personal se construye por el lado del rock, o sea, de las bandas de rock, de qué se filmaba, o sea, en cierta indagación que he hecho sobre el zapatismo en Argentina, hay algo que es bien importante, que es la primera vez que se menciona y tiene que ver con Mano Negra, o sea, claramente tiene que ver con lo político, ni con el rollo piquetero ni demás, sino tiene que ver con el ámbito musical. Entonces ahí también hay ciertas conexiones y a nivel ficción, que eso cambiaría, donde al menos en Argentina he encontrado ciertas grabaciones donde lo mismo que narro acá con el punk en México, de colectivos de Nesa que filman una ficción yendo a Chiapas, en Argentina ciertos grupos juveniles hacen intentos de ficción de la ligazón de lo musical, del rock con el zapatismo. Entonces, claramente el abanico que conocemos amplísimo del zapatismo en el cine también lo tendríamos que empezar a barajear, digamos, creo yo. Muy bien. Ya estamos como ahí perfectamente a tiempo y no queda más que agradecerte por tan interesante plática y felicitarte por el trabajo que por supuesto vamos a seguir en discusión, en comunicación, también con las personas que han participado, con sus preguntas y sus aportaciones. Aquí vamos a seguir con el intercambio. Me da mucho gusto que haya llegado atrás, más allá de las fronteras, ¿no? Que eso es lo que nos permite la virtualidad. Gracias a Jairo y al SEC, a Alejandra por la presentación técnica, la transmisión de este evento y pues sin más, los invitamos a todo público a seguir atentos a lo que sale de esta investigación y las demás actividades de nuestros 10 años de nuestra maestría en estudios de cultura y comunicación. Muchas gracias y muy buena tarde. Igualmente, gracias a todas y todos.